Los cardenales del Papa, los nuevos cardenales en los que va a descansar el cónclave de la Iglesia Católica, las lumbreras, los príncipes de los apóstoles de la Iglesia Católica, creados por el Papa Francisco, todos en su mayoría tienen algo en común. Son modernistas, no tienen fe y no les importa la Iglesia en lo más absoluto o en lo más mínimo. La muestra se la traigo aquí para que usted la pueda notar. El cardenal encargado de la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en Lisboa este año ha dicho unas afirmaciones que son escalofriantes y que muestran la dictadura en el Vaticano. No nos interesa convertir a los jóvenes a Cristo. Lo importante es caminar juntos. ¿Caminar juntos? ¿Hacia dónde? ¿Con quién? ¿A quién siguen? ¿O a quién buscan? Si Cristo no es la referencia, ¿qué referencia tiene la Iglesia Católica? No le interesa convertir a las almas a Cristo. ¿Qué sentido tiene la Iglesia Católica? El único sentido que se puede esperar es una dictadura terrible que se somete al nuevo orden mundial. Porque tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La fraternidad humana. Y luego, para acabarla, escuchamos a los cardenales o incluso al mismo Papa decir esto. Ah, sí, tú no harás tal cosa. Yo soy quien manda aquí. Y si te crees que vas a interferir en mis asuntos, será mejor que de una vez te largues. Hay una noticia o una situación muy importante que ocupa las noticias en este momento de la Iglesia Católica. Y esta situación es que a los cardenales modernistas, a los proclula-banda, a los que defienden el pecado, a los que quieren de alguna u otra manera cambiar todo lo que es la Iglesia para convertirla en una ONG, los premia el Papa con haciéndolos obispos, dándole las mejores diócesis o incluso haciéndolos cardenales. Tenemos ejemplos bastantes. Vamos a citar, por ejemplo, al McRoy de Estados Unidos, el obispo de San Diego, cardenal de San Diego. Él dijo que la iglesia debería abrir los brazos para acoger a todo tipo de pecado. No pecadores, pecado. Porque lo que quieren es el pecado. Y por lo tanto que se tiene que cambiar todo lo que Cristo nos enseñó respecto al sexo, a la moral sexual de la iglesia. Es un ejemplo. Tenemos muchísimos ejemplos. Ahora vamos con el neocardenal, que se encarga de organizar la Jornada Mundial de la Juventud y dice: no nos interesa convertir a los jóvenes a Cristo. No es nuestra prioridad. Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo. Esto de escucharlo te levanta las antenas y te prende las alarmas. Porque podemos hacer muchas preguntas. Si el cardenal no quiere convertir o no es su prioridad convertir a los jóvenes a Cristo, entonces ¿qué caso tiene que sea cardenal? Porque el convertir las almas a Cristo es un mandato divino. Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Bautícenlos. El que se convierte y crea se salvará. El que no se convierte y no crea se ha condenado. Cristo nos lo mandó. Y si el cardenal, este neocardenal, hijo del Papa Francisco también, no es para él su prioridad convertir a las personas a Cristo, entonces ¿cómo las va a salvar? Ya lo decía Marcel Lefebvre. La primera verdad elemental
es que si queremos ir al cielo, tenemos que convertirnos a nuestro Señor Jesucristo. Y si no los quiere convertir a los jóvenes, entonces, ¿qué quería hacer? Según él, caminar juntos. ¿A dónde? ¿Siguiendo a quién? ¿Quién es el papá? Otra pregunta que puede surgir es muy interesante. Iglesia, ¿ya se ajustó al Novus Ordo Seclorum? ¿Es un brazo del Novus Ordo Seclorum? Dicho sea de paso, la iglesia institucional, no la iglesia de Cristo. Otros dicen, el Papa y sus secuaces. No, sí es Papa el Papa Francisco, pero ¿será Papa de la Iglesia Católica? ¿O de una futura que él está creando? ¿O de una iglesia híbrida? La iglesia híbrida que el Papa Francisco está creando. Por un lado, toda misericordia para los que cometen pecado y sin convertirlos. Y por otro lado, medidas arcaicas, odio gratuito contra la tradición, contra todo lo que es cristiano. ¿Es el Papa Francisco el creador de la iglesia híbrida? ¿O qué es? Vamos a ver a sus neocardenales. Vamos a verlos aquí. Tenemos aquí al neocardenal. Ponemos aquí esta imagen que es muy importante. Aquí lo puede ver usted en pantalla. El cardenal es esta. Y fíjese muy bien lo que dice. Es el cardenal Aguiar, uno de los 21 nuevos cardenales anunciados por el Papa Francisco. Es obispo auxiliar de Lisboa y es organizador de la inminente Jornada Mundial de la Juventud. Ha hecho unas declaraciones que dejan a muchos perplejos. Y una de las declaraciones más fuertes es esta. No queremos convertir a los jóvenes a Cristo. Entrevistado por la televisión portuguesa sobre la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa, de la que es organizador el obispo auxiliar Américo Aguiar, es nominado para el cardenalato en la última remesa anunciada por Francisco, con lo que la capital portuguesa contará con 2 cardenales. Desconcertó a todo el mundo, no poco, al reconocer que nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo. Una palabra que cala. Frase que a principio parece entrar en contradicción con el Divino Maestro. Obviamente, entra en contradicción con Cristo. Hablando del evento en el que previsiblemente participará más ni menos que el Papa Francisco, ¿ah? El cardenal dijo que las jornadas son una ocasión para que los jóvenes vengan a Portugal, conozcan a otros jóvenes de África, Asia, América, ricos, pobres, de Occidente, católicos, no católicos, con religiones, sin religión, con fe y sin fe. Es diversidad, siguió diciendo así el cardenal en su entrevista. Y al final nos cojamos de las manos y digamos todos juntos: pienso diferente, siento diferente, organizo mi vida de forma diferente, pero somos hermanos, vamos a construir el futuro juntos, continúa así el cardenal. Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo o a la Iglesia Católica o algo así, en absoluto. Queremos que sea normal para los jóvenes católicos decir y testimoniar que lo son, y que tampoco judíos o musulmanes tengan problemas para decir y testimoniar que lo son, y que el joven que no profese ninguna religión se sienta a gusto y no se sienta extraño, y que todos entendamos que la diferencia es una riqueza. ¡Wow! Esos son los neocardenales del Papa Francisco. Así que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Dónde quedó eso? Bauticen en mi nombre. Hagan discípulos en mi nombre. ¿Qué pasa con esos cardenales?
¿Qué pasa con estos señores? ¿Es en ellos donde va a descansar el futuro cónclave? Esto es herético en primer lugar, porque está negando la doctrina de Cristo. Y los envió de dos en dos. Cuando lleguen a un pueblo, hagan esto, otro, hagan esto, y digan, y váyanse, y hagan, y todo eso. Gratis se los di, gratis entréguenlo. Perdonen los pecados, resuciten muertos, curen a los enfermos. Cristo. Señor, decían sus apóstoles, hasta los demonios se someten en mi nombre, en tu nombre. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y aquel que me reconozca a mí, a mi doctrina delante de los hombres, yo lo voy a reconocer delante de mi Padre. ¿Qué son estos señores? ¿Servidores de Cristo o hijos del anticristo? ¿Trabajadores del nuevo orden mundial o qué son? Dice palabras muy importantes. Queremos que todo sea normal. Que cualquier persona se atreva a decir somos católicos, de otra religión, o soy católico, o soy musulmán, o soy judío, y que no tenga ningún problema. Bueno, en Occidente en esos tiempos, cualquier persona puede pararse y decir que es musulmán y todos le aplauden. O puede pararse y decir que es judío y todos lo aplauden. O que es ateo y todos lo aplauden. Y más, si se para con un pañuelo multicolor, le hacen reverencia. Pero si tú dices que eres católico, te sacan de los centros comerciales. Hemos visto sacerdotes que por traer sotana los sacan de la plaza comercial. Pues, ¿dónde está esa libertad que supuestamente el cardenal quiere? Ahora, si se va a los países como Pakistán, Afganistán, no es cierto que un católico va y dice que es católico y no pasa nada. Si se va a los países de China, no es cierto que un católico dice yo soy católico y no pasa nada. Corea del Norte no se diga. Ahora, el espacio para que existan convivencias de jóvenes de toda raza, lengua, nación, puede ser, se puede dar. Pero ¿por qué precisamente tiene que ser católico? No hay otro espacio, no hay otro lugar, no hay otro momento para que se hagan esas convivencias. ¿Por qué tiene que ser con Cristo? Si tú vas a misa y dices, a mí no me interesa confesarme, a mí no me interesa Cristo, pues entonces ¿a qué vas a misa? ¿Usted cuándo ha visto un testigo de Jehová, un mormón, que venga a sentarse con los católicos a debatir, a platicar? Son raros. Y siempre le tiran pestes a la iglesia católica. Y ahora, citando al mismo Jesucristo, si la misión no es salvar las almas de la iglesia, de la cual esos son prelados, ¿qué caso tiene la iglesia? ¿Qué sentido de ser tiene? Si no va a ser la que va a salvar los medios de salvación, obviamente, sino la que va a facilitar el proceso de salvación, sino la mediadora entre Cristo y las almas, para que mejor se entienda. Entonces, ¿qué caso tiene la iglesia? Dejar a los hombres en otra religión, en otra creencia, ¿es bueno o es malo? Desde el punto de vista humano, pues se respeta. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿es bueno o es malo? Ahora, ¿qué sentido tuvo las misiones de la Iglesia Católica anteriormente? ¿Fueron buenas o fueron malas? Hombres y tantos hombres y mujeres que dieron la vida por misionar, por llevar la palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra, a las tribus silvestres, y dieron su vida a muchos. ¿Sirvió? ¿O fue culpa de ellos? ¿O no sirvió nada a la evangelización de la Iglesia Católica? Si convertir a los jóvenes a Cristo no vale, entonces ¿qué es lo que vale? Caminar juntos. Dice aquí el cardenal en este texto que al final todos nos podamos abrazar y digamos, yo soy de tal religión, pienso diferente, quién sabe qué, quién sabe qué. Vamos a caminar juntos. ¿Hacia dónde? Hacia el futuro. ¿Cuál futuro? Vamos a construir el futuro. ¿En serio? ¿Me hablas de construir el futuro?
sin orden, sin Dios en común, ¿qué futuro vas a construir? Ahora, suponiendo que se respetara los musulmanes, los judíos, todo esto, ¿cuál es el único Dios? ¿Cristo con su Padre y el Espíritu Santo? ¿O Belcebú? ¿O Lucifer? ¿O el gran maestro, el gran arquitecto? ¿A qué Dios están siguiendo? Todos somos hermanos. ¿Hermanos? Nosotros, dice San Pablo, ya no somos esclavos sino hijos. Por el bautismo. El que no está bautizado no es mi hermano. Espiritualmente no es mi hermano. Porque nosotros pertenecemos a un Padre. Y ese Padre es Dios. Y el que no está bautizado no es hijo de Dios. Me refiero a hijo que Él nos adoptó, que Él nos compró con su cuerpo, con su sangre Cristo, para que mejor se entienda. No, hijo de que, claro que Él creó todo, no hay nada que no se ha creado por Él. Pero Él creó para que lo amáramos en su iglesia. Que diga esto un mormón, que diga esto otra religión, te la creo. Pero que lo diga este nuevo cardenal, solo nos llama, nos invita, nos muestra una cosa. El Papa Francisco está creando puros cardenales enemigos de la tradición, enemigos de la iglesia. Y por eso la gente está yendo, y por eso la gente los abandona, y por eso la gente no hace caso. ¿Cómo se va a poner una mamá, un padre de familia a decir, cómo le voy a hablar a mi hijo si el mismo carnal dice que no lo convertamos a Cristo? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir, cumple los mandamientos, vamos a misa, persínate, vive como Dios manda, haz esto, haz lo otro, quita aquí, pon allá? ¿Cómo? Si el mismo carnal está diciendo, es que no es necesario convertir los jóvenes a Cristo, ni a la iglesia católica. Pues ¿a dónde? Para hacer eventos sociales, yo creo que no estamos en ese momento en la iglesia católica para hacer eventos masivos. Ya me no hacen un concierto con un equipo de metal, un grupo de metal y pues, el Papa Francisco, ¿no? Con tristeza lo podemos decir, han quitado a Cristo de en medio. Y por eso hablan tanto disparate. Si este cardenal no sigue a Cristo, si no es su prioridad cumplir el mandamiento de Cristo, oigan, yo los envío. Así como mi padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Vayan por todo el mundo. Si la prioridad de esos prelados no es evangelizar y convertirlos a Cristo, entonces ¿cuál es? ¿A quién siguen? ¿Quién les paga? ¿Qué quieren hacer? ¿Quién? Porque definitivamente no es Dios. No es Jesucristo. En eso sabrán que son mis amigos en que hacen lo que yo les diga. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, claro está. Pero esa voluntad Cristo nos la dejó bien marcada en sus evangelios, y los apóstoles nos la transmitieron a nosotros de generación en generación. Cristo la dejó bien marcada. Y la verdad, los cardenales están haciendo otra cosa. Cuando yo escuché esto me quedé asustado. Dije, ¿cómo es posible que un cardenal haga esto? Sí es posible. ¿Cómo es posible que un cardenal salga con este disparate? Sí es posible. Y cuando veamos la situación de la iglesia alrededor del mundo y empecemos a ver por qué la iglesia está como está, volteemos a ver a estos cardenales. Son los culpables de que la iglesia esté destruida. Como han dicho, los cardenales más modernistas, más pro lobbies, más enemigos de la tradición, Papa Francisco, hace cardenales.